te servían. Pero ¿te servía también la novela para tu vida profesional? Es decir, ¿la novela no ha influido también en tu devenir? Juan José, estamos en la Biblioteca Nacional y agradecemos a la Biblioteca Nacional que nos permita estar aquí, que es como el templo de los libros, de la lectura. ¿Qué ha significado la lectura en tu vida? La lectura ha significado mucho, tanto, Antonio, que te diría que es, te iba a decir media vida mía, no, mucho más de media, porque ocupa todos los silencios de mi vida. Son muchas horas, muchos días, y es una forma también de distraer la soledad, de distraer los momentos en que a veces a lo mejor pues cuesta tener contacto con el mundo, ¿no? Y en esos momentos el contacto con el mundo se tiene a través de la lectura. Yo lo he tenido con la lectura. ¿Quieres decir que la lectura te ayuda a vivir? Sí, sí. Para mí es... no voy a ser tan vulgar como para decir que la lectura es una droga. No, tampoco es esto, para nada. Pero sí que tiene algo de recurso, ¿no? De un recurso muy positivo y al mismo tiempo muy personal para continuar. Te ayuda a vivir, te ayuda a pensar y te ayuda a actuar. Exacto. Te pregunto. Sí, sí, sí. Digo respecto a lo que ha sido la experiencia de tu vida. Las tres cosas, las tres cosas. Es como que te sitúa, te ayuda a volver a ponerte en el escenario donde uno vive y te ayuda es como... es difícil, ¿no? Pero en eso soy muy borgiano también, cuando Borges habla de toda la química de la lectura. Es la forma en que uno crea también, ¿no? En que uno es capaz de crear sin necesidad de ser un creador genial ni un autor, pero sencillamente al leer uno crea, uno está elaborando, segregando otra vez su mundo particular a partir, por supuesto, de la obra de otro, ¿no? Pero crea. Tus primeras lecturas. Mis primeras lecturas, estaba pensando que mis primeras lecturas fueron muy curiosas, porque en realidad fueron lecturas que me hicieron a mí. Yo recuerdo que la primera vez que tuve contacto con lo que era un libro era con la lectura que nos hacía nuestra profesora de capítulos de Nils Holgersson, el niño que viaja por el mundo sobre las alas de una oca, de la escritora sueca Selma Lagerlöf. Este fue el primer libro, nos lo leían todos los miércoles y recuerdo que esperábamos al miércoles con absoluta pasión para que se nos leyera. Y poco a poco después empezamos a leer. Y el primer libro que leí, del que tengo recuerdo claro, fue Los cuentos de Navidad de Charles Dickens. ¿Y ese ya lo elegiste tú o también te venía dado por las lecturas escolares? Entre varios que me pusieron, vi en los clásicos de Araluce, esa colección tan bonita, que yo tenía unos cuantos en mi casa, y en la biblioteca del colegio vi el dibujo, había una ilustración, una estampa del fantasma cuando aparece al Dr. Scrooge, y obviamente me fui a por ese libro. Y esta fue mi primera lectura, donde tengo el vívido recuerdo de haber entrado por primera vez en contacto con la compasión. De seguir hablando. Luego fuiste joven, ahora ya eres evidentemente adulto. ¿Cómo fue evolucionando tu gusto por la lectura? ¿Cómo fue el proceso que te llevó a elegir tus libros a partir de ese momento? Ahora puedo verlo con el beneficio de la perspectiva y tengo una personalidad, yo creo, una mente sobre todo muy aventurera y un poco disparatada, y a veces muchos de mis amigos me dicen, y un poco loco, verdaderamente, que soy un poco loco. Sin esa pizca de hubris, ¿no?, de locura, creo que no podría definirme. Entonces, obviamente, pues me lancé a las aventuras, las novelas, todo lo que sea una narración que te lleve muy lejos. O que no te lleve muy lejos, pero que te permita entrar en mundos para satisfacer la curiosidad. Entonces, básicamente la novela ha sido lo que he devorado durante
durante muchísimos años de mi vida, aparte de los libros que uno se tiene que leer para ganarse el sustento, porque me he leído también pesadísimos tratados de derecho internacional, también tratados de teoría del arte, de historia del arte, no tan pesados, por supuesto, pero básicamente, volviendo a tu pregunta, la novela ha sido lo que ha ocupado gran parte de mis lecturas. Has hablado de libros que tenías que leer, vamos a decir, por tu profesión, y esos naturalmente te servían. Pero ¿te servía también la novela para tu vida profesional? Es decir, ¿la novela no ha influido también en tu devenir profesional? Por supuesto, por supuesto. La novela da muchos modelos de vida, pautas, refleja comportamientos que al lector luego le influyen, por supuesto. Y sí, claro, cómo no, cómo no. ¿Y novelas que te hayan quedado grabadas y que incluso recomendaras tú ahora a los que están siguiendo estas entrevistas? Pues hay muchas y posiblemente aquí ahora contigo me olvide de algunas, pero por ejemplo, La Cartuja de Parma, de Stendhal, también Le Rouge et le Noir, pero menos, A la búsqueda del tiempo perdido, de Proust. Una novela que me fascinó también fue La Lotte in Weimar, de Thomas Mann, extraordinaria obra, curiosamente se habla menos de ella, menos conocida. Por supuesto, Guerra y Paz, Los hermanos Karamazov, incluso más que Guerra y Paz, tengo que decirlo. Después en literatura española me ha gustado mucho Galdós, he sido muy lector de sus novelas. Los episodios nacionales también me gustan, pero no soy tan lector de ellos. Y luego obras que a lo mejor son novelas peculiares o no son novelas, pero el mismo Cuaderno Gris de Josep Pla, por ejemplo, lo recuerdo muy vivamente cuando lo leí también. Después, es que hay tantas obras que ahora me resulta difícil recordarlas. En el ámbito ruso, por ejemplo, he leído muchas que me han influido bastante. El Oblomov de Goncharov es una gran novela también. En fin, muchas te podría decir. Yo te oí hablar a ti en Politeia de Dostoyevsky y Tolstoy. Eso quiere decir que han sido autores en los que tú has profundizado. Sí. Háblanos un momento de ese binomio Dostoyevsky-Tolstoy. Bueno, es muy interesante y mientras a la vez que uno va leyendo más, se da cuenta de la hondura de la diferencia entre ambos, lo que les une y lo que les separa. Tolstoy tiene la fascinación de que es como un pintor, recrea el aire de la vida, de las escenas, recrea el tiempo, un tiempo casi mítico, agrícola, de la civilización, de la cultura, pero falsea también mucho la realidad de la mente y el funcionamiento de las tomas de decisión internas, de cómo la conciencia de los conflictos se genera, ¿no? Esto por lo menos decía también George Steiner, y yo estoy muy de acuerdo con él en su famosísimo ensayo Dostoyevsky o Tolstoy, ¿no? Él lo ponía así. Y Dostoyevsky, que es un autor a primera vista mucho más complejo porque tiene una religiosidad que se enraiza mucho más en las corrientes heréticas de la ortodoxia cristiana. Claro, todo esto para nosotros españoles y para la gran parte de los europeos es un mundo muy desconocido, pero Dostoyevsky es un escritor de una profundidad en sus planteamientos sobre la voluntad humana, la libertad, sobre el libre arbitrio también, en concreto, toda su lectura de la Teodicea de Leibniz, todo el hecho de que es un hombre que ha leído toda la literatura europea, como Tolstoy, pero Dostoyevsky ha sido exhaustivo, ¿no? A unos niveles desde Shakespeare y Schiller hasta Calderón, y que luego es capaz de amalgamarlo sin perder las raíces de su propia y compleja religiosidad. Bueno, es extraordinario, ¿no? Como son sus novelas, ¿no?
Y en ese panorama de la literatura rusa de ese tiempo, ¿dónde sitúas al gran Chejov? Bueno, me gusta que me menciones a Anton Chejov, porque Anton Pavlovich Chejov es uno de mis escritores favoritos, ha estado ahí en la diana. Claro, hablamos de Tolstói y Dostoyevsky como si ellos dos coparan la gran literatura rusa del siglo XIX, y no es cierto. Chejov, aunque es mucho más joven que los dos, que tanto que de Dostoyevsky como Tolstói, Chejov, sin embargo, es un autor que muere antes que Tolstói, que tiene una vida muy breve, muy intensa. Es un dramaturgo, es cierto que la gran parte de las obras por las que conocemos a Chejov son obras de teatro. Tolstói también era un dramaturgo, y nada malo, lo que ocurre es que lo conocemos menos. Y Dostoyevsky era un dramaturgo, pero vamos, en vena. Lo que ocurre es que él prefiere la forma de la novela, curiosamente, ¿no? Pero me has preguntado por Chejov. ¿Qué representa Chejov en lo que se llama la ruskaya cultura, ¿no? La gran cultura rusa del XIX, la que se hace universal? Pues Chejov está en es un triunvirato, en realidad. Yo no hablaría de Tolstói y Dostoyevsky, hablaría de Tolstói, Dostoyevsky y Chejov. Es el gran triunvirato de la literatura rusa, indiscutible. Sobre todo con la que entramos en el siglo XX. Indiscutible, aunque Dostoyevsky murió en el 81, muere antes del siglo XX, pero con los tres, la literatura mundial entra en el siglo XX. ¿Y cuál es la gran diferencia? Y es que Chejov es un observador frío, impertérrito. Él no quiere que su observación esté distraída por la religión, ya tampoco lo querían Tolstói o Dostoyevsky, pero no era posible para ellos. Que no fueran distraídos tampoco por cualquier otro tipo de pensamiento, la política, la compasión. Chejov es implacable. Relata los hechos más duros, ¿no? Con una implacabilidad y al mismo tiempo con una frialdad que es durísima, pero al mismo tiempo, claro, es un hombre lleno de compasión, y esa compasión sale por las grietas de su narrativa. Hablabas hace un momento de Borges, entonces nos vamos de Rusia a Argentina y a la literatura, al boom de lo que ha supuesto la literatura latino-hispanoamericana. ¿La has seguido? Propiamente los booms y los productos que muchos editores y medios nos venden agrupados y hechos y fabricados no me han interesado nunca. A riesgo de perderme a veces cosas también y autores muy buenos, pero que también uno tiene el placer a veces de descubrirlos muy tarde, que esto es un placer en la literatura y para un lector. Pero bueno, por supuesto que he leído a muchos de sus representantes. He leído con auténtico fervor a García Márquez y a Borges. Borges me parece uno de los grandes escritores. No es que me parezca un gran escritor, voy a ser sincero. Es que el disfrute que yo he sentido con la lectura de Borges, también de su poesía, ha sido enorme, ha sido enorme. Este programa, Juan José, se llama Relectores. Está organizado por la Casa del Lector. Es decir, libros a los que vuelves. ¿Has vuelto a muchos libros a lo largo de tu vida? Libros que estaban ahí y que volvías a ellos porque necesitabas volver. Sí, no, a muchos no, reconozco que no, pero sí te voy a decir que he vuelto a algunos porque creo que a veces la relectura de un libro da mucho más que la lectura de uno nuevo. Dinos algunas de tus relecturas. He releído, por ejemplo, de los rusos que hablábamos antes, he releído Guerra y Paz y he releído Los hermanos Karamazov. Y cuando relees el libro, ¿notas el tiempo que ha pasado? ¿Notas hasta qué punto tu propia vida te hace ver de una forma distinta lo que estás leyendo? Sí, aquí
es que la atención y la memoria tienen muchos trucos, ¿no? Y es como cuando uno ve una película por segunda vez y le quita el sonido. O la ve por primera vez y le quita el sonido. Lo que se ve no es lo mismo que si está el sonido puesto. Se aprecian muchísimos más gestos, detalles, de todo lo que es la actuación, de todo lo que es la dirección, del movimiento, de los actores. Se aprecian cosas que con el sonido no se aprecian tanto, o no se aprecian. Y a mí me ocurre lo mismo cuando leo por segunda vez un libro. Bueno, la diferencia es a veces tan abismal que me da pavor pensar que solo leemos los libros una vez. Tú has estado en muchas partes del mundo y ahora estás en Nueva York. ¿Has notado diferencias en cuanto a la lectura en dónde has estado? Es decir, ¿cómo se contempla la lectura en Rusia o en Estados Unidos o en Francia? Es distinto desde tu perspectiva como observador. No sabría decirte, porque la verdad es que, sobre todo los dos últimos países en los que he vivido largo tiempo, o en el que voy a vivir, como es ahora Estados Unidos, Nueva York, o Rusia, Moscú, son dos países de una enorme tradición lectora. Y en el caso de Rusia, es lo peculiar de Rusia frente a Nueva York, o sea, la diferencia entre Moscú y Nueva York, es que Rusia es una cultura traductora, por excelencia. Los rusos traducen todo y son ávidos lectores. Los americanos también, pero no traducen tanto, curiosamente, ¿no? Literatura norteamericana. Ahora la voy a conocer más, porque te confieso que no ha sido nunca el plato que he tenido delante, más a menudo. Lo confieso con sinceridad. He leído, por ejemplo, ahora que vivo muy cerca de la Nueva Inglaterra, bueno, que estoy prácticamente ahí, he leído Nathaniel Hawthorne, por ejemplo, que es un gran escritor, pero ahora estoy empezando a leer con absoluta fruición pues, a Edith Wharton, a Melville otra vez, a muchos autores que, bueno, verdaderamente, bueno, por supuesto he leído a Henry James, aunque poco, no he leído ni mucho menos, tengo que confesar que ni siquiera la mitad de su obra, bueno, no soy sincero en esto, ¿no? Pero ahora estoy empezando a retomar y a leer obras que no he leído de autores americanos. Y el gran autor americano del que he leído muy poco y del que me quiero aprovisionar, porque verdaderamente creo que es el momento, es Faulkner. ¿Has sido un seguidor del Quijote? Bueno, no sé lo que es ser un seguidor del Quijote, pero Yo tampoco, me ha salido así, pero quiero decir que el Quijote ha sido uno de los libros que has releído. Sí. No lo he releído, pero lo tengo previsto releer, sí, porque hay que tomar la decisión en el momento adecuado. Pues tómala rápidamente. Lo he leído con absoluto placer. El Quijote es una obra, bueno, no tengo que decirlo yo aquí, pero también me he preocupado mucho de leer el resto de Cervantes, porque, por ejemplo, el Persíles y Segismunda es una magnífica novela que me produjo un absoluto asombro, ¿no? Y luego, por supuesto, los intereses, las novelas ejemplares, todo. Es decir, que en vez de releerlo inmediatamente, que es lo que me habría gustado, preferí completar todas mis lecturas de Cervantes, ¿no? Oye, pues magnífico, ¿no? Magnífico. Si tú tuvieras que elegir un libro para un hijo tuyo, un sobrino, un amigo, o el hijo de un amigo de 18 años... Si tuviese que dar un libro más de reflexión, pero ya para una persona que puede empezar a comprender temas importantes de la vida, aunque no los haya vivido, Las cartas a un joven poeta, de Rilke. ¿Y a un señor ya mayor? Y a un señor ya mayor que puede querer muchísimas cosas y que ha descubierto las dos caras, las múltiples caras de la literatura ya, porque ha vivido
prácticamente toda su vida, pues no sé, me iría más a un autor inglés, como por ejemplo Alan Bennett. Le diría que leyese, no sé, el lector, no sé cómo se ha traducido al castellano, The Uncommon Reader, el lector no común, ¿no? El lector inusual, o que es una obrita muy pequeñita y muy genial, precisamente sobre la lectura. O le recomendaría también, alguna obra, aquí hay una autora rusa, ya fallecida, que tiene unos cuentos que están publicados en castellano, que se llama Natalia Tolstaya. ¿Y qué libro tienes en estos momentos en tus manos? Ahora que te vas a Nueva York el domingo, ¿qué libro te llevas en el avión? Pues llevo un libro muy especial, te tengo que decir. Me alegra que me lo hayas preguntado. Es un libro de un escritor periodista, Alexander Pomerantsev, que se llama Nada es verdad y todo es posible. Es un cuento... ¿Lo lees en inglés? Lo leo en inglés, no está traducido, acaba de salir. Es un ruso emigrado, que nació ya, no es emigrado, perdón, hijo de migrantes, ya educado y nacido en Inglaterra, que vuelve a Rusia para escribir sobre la realidad de la juventud en Rusia, la vida, y sobre todo la parte más terrible. Esa parte que se ha convertido en un género literario por sí mismo, por el hecho de ser ruso, que esto es algo que no me puedo entretener aquí, pero muy interesante. Y es un libro muy interesante porque es la muestra de un escritor, de un periodista que de alguna manera te está relatando hechos reales, pero está haciendo casi ya una ficción, sin hacer ficción. Es un reflejo tremendo de las inmensas contradicciones de la sociedad rusa, de la vida rusa en la actualidad, y la relación del individuo con el poder, algo que Pushkin ya puso de relieve en su magnífica obra El jinete de bronce. Y de alguna forma este jinete de bronce ahora lo hace un periodista. Es un libro que cuando esté traducido al castellano lo recomiendo vivamente. Estoy acabándolo casi, o sea que llevo otros, además. Muchas gracias, Juan José. Buen viaje de vuelta a Nueva York y muchas gracias. Gracias, Antonio.